Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 5 de la práctica 9 para análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Bueno, en este problema vamos a empezar a calcular nuestras primeras integrales. Sí, de hecho, fíjense que justamente nos pide calcular las siguientes integrales usando la regla de Barrow y las propiedades que vimos obviamente antes. Y bueno, nada, nos dan distintas integrales que vamos a tener que calcular. Entonces, vamos paso a paso. Primero, dos conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta antes de lanzarnos a calcular nuestras primeras integrales. En primer lugar, tenemos que conocer algunas primitivas, sí, ahora vamos a charlar sobre eso. Y en segundo lugar, obviamente tenemos que tener en claro qué es la regla de Barrow, sí, que la regla de Barrow es lo que vamos a usar cuando tenemos que calcular integrales definidas, o sea, integrales donde los límites de integración están marcados, ¿sí? O sea, como concepto así importante, ¿no? Si nosotros tenemos una función, ¿sí? F chiquita, que estamos integrando y no tenemos definidos los límites de integración, lo que yo voy a estar acá obteniendo es una primitiva de f, que es lo que nosotros denotamos como f grande, ¿sí? Esta primitiva de f, si nosotros después la derivamos, o sea, por el teorema fundamental del cálculo, si yo después hago f grande derivada, ¿sí? Lo que voy a obtener es justamente mi f chiquita, que era lo que estaba acá dentro de la integral, ¿sí? En cambio, cuando tenemos los límites bien definidos, por ejemplo acá un a y un b de f de x, acá es cuando vamos a usar la regla de Barrow, ¿sí? Porque vamos a tener que evaluar nuestra primitiva en estos límites de integración, que eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, primero, vamos a repasar algunas primitivas. Así como nosotros para las derivadas teníamos nuestras tablas de derivadas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que seguramente al principio la tenían que consultar mucho más seguido, pero la realidad es que después vieron que de tantas veces practicar y hacer derivadas, como que uno ya se las acordaba, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros también vamos a tener nuestra tabla de primitivas, ¿sí? Al principio por ahí la van a tener que estar consultando, la van a tener que estar viendo más seguido, pero van a ver que después de tantas integrales que van a hacer, esto se lo van a terminar acordando, ¿sí? Entonces vamos a traducir un poco qué es lo que nos dice esta tabla y cómo la vamos a usar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a detenernos en esto de acá, ¿sí? Que estos son las integrales de funciones polinómicas que las vamos a integrar hasta el hartazgo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tenerlo bien en claro. Fíjense lo siguiente, lo que nos está queriendo decir esto es que si nosotros queremos hacer la integral, ¿sí? De x elevado a un numerito cualquiera, a, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar esa primitiva? Esa primitiva nos va a dar esta x elevado a ese numerito a más 1 sobre a más 1, ¿sí? Entonces, atención acá. Fíjense que aparece este más c. Más c es una constante, o sea, más un numerito cualquiera. Esta es una constante, es algún número real, ¿sí? O sea, una misma función, fíjense que tiene muchas primitivas, porque yo podría tener esto así solito, y esto sería una primitiva de x elevado a la a, pero también podría tener esto más 1, y esto seguiría siendo una primitiva, o podría tener más 3, y esto seguiría siendo una primitiva, ¿sí? Traducido esto un poco en criollo, ¿sí? O sea, vamos a llevarlo al plano real. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de x cuadrado, ¿sí? Siguiendo esto que vimos acá, ¿cómo me quedaría? Bueno, fíjense que me quedaría x cubo sobre 3 más alguna constante, ¿sí? Y si tuviera, por ejemplo, x solita, o sea, si tuviera x así, bueno, en este caso lo voy a pensar como x elevado a la 1, ¿sí? Entonces fíjense que me queda x cuadrado sobre 2 más una constante, ¿sí? Estas son las primitivas. Fíjense que acá después tenemos otras, tenemos por ejemplo las de las trigonométricas, ¿sí? Vamos a borrar esta de acá, ahí está, así ponemos acá, por ejemplo, ¿cuál es la integral de coseno de x? ¿Sí? La integral de coseno de x, si nosotros vamos acá a la tablita, es seno de x más constante, ¿sí? Pero tratemos de pensar un poco, o sea, más que usar la tabla, o sea, nosotros como sabemos derivar,
Fíjense, lo que nosotros tenemos acá que pensar es, lo que va acá es aquello que si yo lo derivo, me devuelve esta función de acá, ¿sí? Volvemos acá, teorema fundamental del cálculo, o sea, ¿qué cosa si yo la derivo, me devuelve esta f chiquita que estaba acá? Y bueno, ustedes saben derivar, o sea, ustedes se acuerdan que seno de x, si yo lo derivo, bueno, me da coseno de x, ¿sí? Entonces, así, usando estas relaciones, van a ver que les va a ser mucho más fácil acordarse de esta tabla de integrales, ¿sí? Y ahí quizás se empiecen a dar cuenta por qué es que siempre le tenemos que adicionar la constante. Porque fíjense que si yo tengo seno de x derivado, me va a dar coseno de x. Pero si tuviera seno de x más 3, esto derivado también me va a dar coseno de x, ¿sí? Porque, o sea, la constante vuela cuando la derivo, ¿bien? Entonces, por eso es que cuando estamos calculando la primitiva, es que nos aparece la constante ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con estos de acá. Fíjense, ¿qué pasa si yo derivo esto? Si yo derivo esto, bueno, el 3 este de acá baja, entonces me queda 3x, al 3 le resto 1, me queda 2, 3, y la constante vuela. Tacho, tacho, y recupero el x cuadrado de acá, ¿sí? Bueno, váyanlo pensando, ¿sí? Pero esto, igualmente, les repito, lo vamos a estar usando todo el tiempo. Ah, y antes que nada, no me quería olvidar de este de acá, por eso me lo anoté aparte. ¿Qué pasa cuando tengo la integral de un número? O sea, por ejemplo, no sé, vamos a borrar acá, tengo, por ejemplo, no sé, la integral de 2, diferencial x. En ese caso, la primitiva va a ser ese numerito multiplicado por x más una constante, ¿sí? O sea, la integral de un número es ese número por x. O sea, digo x porque esa es la variable de integración, ¿sí? Digo, no sé, si esto acá si fuera t, bueno, sería 2t, ¿sí? Nada, eso. Bien, entonces, acá tenemos entonces algunas primitivas que son las que vamos a estar usando ahora, a partir de ahora en la materia, ¿sí? Y lo otro que tenemos que tener en claro es esto de acá, que es la regla de Barrow. La regla de Barrow es lo que vamos a usar cuando tenemos una integral definida, o sea, cuando nos dan acá los límites de integración. En ese caso, lo que ustedes se tienen que acordar es que la integral, ¿sí? Así como, fíjense que si yo cuando tenía la integral así indefinida de f, eso me daba alguna primitiva, o sea, una primitiva de f, ¿sí? Que la primitiva es la f grande. En este caso, cuando yo tengo los límites de integración, los tengo marcados, eso va a ser hacer la primitiva evaluada en b, o sea, en el límite de arriba, menos, ojo acá siempre con este signo, menos la primitiva evaluada en a, que sería el límite de integración de abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá no me voy a preocupar por las constantes. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo, por ejemplo, no sé, suponete que yo mi f grande, yo le estaría sumando una constante. Cuando yo haga f en b, voy a tener f en b más mi constante menos f en a menos mi constante, ¿sí? O sea, yo tengo en realidad menos f en a más la constante. O sea, por eso me queda menos f en a menos la constante, ¿sí? Distribuí. Entonces las constantes se me cancelan. Y por eso, cuando esté aplicando la regla de Barrow, no me va a importar quién es esa constante. Esa constante podría haber sido cualquier cosa, ¿sí? Bien. Entonces, ya con esto, podemos empezar a calcular nuestra primera integral definida, que en el caso de este ejercicio es la que nos da en el punto A, que es la integral entre 0 y 3 de 3 por x menos 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos encarar esto? Bueno, en primer lugar, si nosotros acá hacemos distributiva, nos queda la integral entre 0 y 3 de 3x menos 6 diferencial x, ¿sí? Bueno, acá lo que nos tenemos que acordar son las propiedades de la integral, que yo ahora, en este momento, yo ahora las voy a hacer explícitas, pero ustedes después ya no lo van a estar haciendo. O sea, lo que se tienen que acordar es que esto acá es lo mismo que tener la integral, ¿sí?, de 3 entre 0 y 3 de x, menos la integral entre 0 y 3 de 6 de x, ¿sí?
Acuérdense, constante sale para afuera de la integral y como tengo una resta, lo puedo separar en dos integrales distintas, ¿sí? Esto yo ahora, como les dije, esto yo ahora lo estoy haciendo explícitamente, pero van a ver que después ustedes directamente van a integrar ya y esto lo van a hacer como ya más de memoria. Yo ahora, como es el primero, lo hacemos explícitamente, ¿sí? Entonces, bien, tenemos que hacer entonces esta de acá y esta de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda lo siguiente. Acá nos queda 3 por... ¿Cuál es la integral de x? ¿Sí? O sea, integral de x de x. Primero piensen en la primitiva, ¿sí? Porque es en realidad lo primero que nosotros tenemos que calcular. Bueno, esta integral, la integral de x, es x cuadrado sobre 2, ¿sí? Por lo que vimos antes. Entonces, nosotros acá, por la regla de Barrow, fíjense que lo que tenemos que hacer es, y esto acá obviamente más constante, pero por lo que vimos antes, la constante no nos va a importar, ¿sí? Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es evaluar esta primitiva entre 0 y 3, ¿sí? O sea, esto nos va a quedar la primitiva, o sea, la f, evaluada entre 0 y 3, ¿sí? Esto se escribe así. Yo ahora acá no lo había puesto explícitamente, pero acá el paso como intermedio, que sería decir, bueno, esto es f grande evaluada entre a y b. Y eso es hacer f en b menos f en a, ¿sí? Entonces, bueno, acá perfecto. Calculé primero cuál es la primitiva de x y ahora la voy a evaluar entre 0 y 3, ¿sí? Bueno, y lo mismo vamos a hacer con la otra. Fíjense que acá esto es la integral de 6. ¿Y cuánto es la integral de 6? Por lo que vimos antes, la primitiva esta es 6x, ¿sí? O sea que vamos a tener acá que hacer 6x evaluado entre 0 y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda acá? Fíjense, tenemos 3 por, y tenemos que hacer primero esto evaluado en 3. O sea, nos queda 3 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos, por la regla de Barrow, esto mismo evaluado en 0. O sea, nada, nos queda 0 al cuadrado sobre 2, o sea, esto nos da 0, ¿sí? Menos, y atención acá, ojo, acá yo les recomendaría, no se olviden, yo le pondría acá, vamos a mandarle ahí un corchete para que después no se nos empiece a hacer quilombo con los signos, ¿sí? Tenemos que evaluar 6x en 3, ¿sí? O sea, nos queda 6 por 3, ¿sí? Menos el menos del Barrow, 6 por 0, o sea, 0, ¿sí? O sea, así que acá en este caso no pasa nada, nos queda ahí 6 por 3. Bien. Si hacemos acá esta cuenta, fíjense que nos queda 3 por 9 sobre 2, o sea, acá nos queda 27 medios, menos 6 por 3, que es 18, ¿sí? Y esto nos da menos 9 medios, ¿sí? Este es el resultado de esta integral definida. Acuérdense que las integrales definidas nos dan un número, ¿sí? En este caso es menos 9 medios. En el caso de las primitivas, ahí, bueno, ahí no me da un número porque yo lo que obtengo es, por ejemplo, no sé, si yo quiero hacer la integral de, no sé, x cuadrado de x y quiero calcular la primitiva, bueno, en ese caso la primitiva va a ser x cubo sobre 3 más una constante. O sea, esto de acá es una función de x, pero en el caso de que yo tenga, o sea, los límites de integración bien marcados, por ejemplo, como acá, ¿sí? Que tenemos los límites de integración marcados, que son 0 y 3, en ese caso el valor de la integral definida, o sea, es un número, me da un número, ¿sí? No me da una función de x, sino que justamente como la estoy evaluando me va a dar un número. En este caso la respuesta es menos 9 medios, ¿sí? Bueno, tranqui, esta fue nuestra primera integral. Vamos a hacer entonces ahora el b, ¿sí? Para que esto siga quedando cada vez más claro. Bien, entonces acá en el b, ¿sí? Esta es la función que queremos integrar, x cubo más 2x, y la queremos integrar entre menos 2 y 2, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Vamos entonces a hacer esta integral de acá. Básicamente lo que vamos a tener que calcular primero es la primitiva de esto de acá, ¿sí? A ver, si quieren, vamos a hacerlo de nuevo una vez más
así explícitamente, ¿sí? O sea, a nosotros nos queda entre menos 2 y 2 de, separamos la integral en dos sumas, o sea, nos queda x cubo diferencial x más el 2 a la fuera de la integral, 2 entre menos 2 y 2 dx dx, ¿sí? Esto les repito, después ya con más cancha ya lo vamos a ir haciendo ya medio de memoria, no vamos a hacer este paso intermedio, ¿sí? De hecho, si alguno de ustedes ya cursó la materia o vio integrales en el colegio y eso, capaz esto ya les parece redundante, pero bueno, si es la primera vez que están integrando, probablemente convenga hacer este paso intermedio primero, ¿sí? Entonces acá lo que ahora tendríamos que hacer es calcular estas primitivas, ¿sí? O sea, la primitiva de x cubo de x y la primitiva de x de x, ¿sí? Muchas veces acá ustedes pueden poner, para que quede más prolijo, cálculo auxiliar de primitivas, ¿sí? Y bueno, estas de acá ya las estuvimos viendo, ¿sí? Al principio. ¿Cuál es la primitiva de x cubo? Bueno, es x cuarta sobre 4, ¿sí? Más una constante, pero bueno, ahora para aplicar Barrow no nos va a importar. ¿Y la primitiva de x cuál es? Bueno, es x cuadrado sobre 2, ¿sí? Eso lo vimos antes. Entonces, perfecto. Fíjense que lo que tenemos acá, sigo acá con este igual, después de haber hecho nuestro cálculo auxiliar de primitivas, nos queda la primitiva de x cubo, o sea, x cuarta sobre 4, ¿sí? Evaluada entre menos 2 y 2, más 2 por la primitiva de x, o sea, x cuadrado sobre 2, evaluada entre menos 2 y 2, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, vamos a hacer esto y mucho ojo acá con los signos, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, tenemos primero que evaluar x cuarta sobre 4 en 2, o sea, nos queda 2 a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y ahora, menos, que este es el menos del Barrow, evaluado en menos 2, o sea, nos queda menos 2 elevado a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y ahora, más 2 por, y ahora acá les recomiendo abramos corchete, ¿sí? Así después no nos confundimos y no nos queda ahí el 2 multiplicando solo a uno de los términos del Barrow. Tenemos que hacer x cuadrado sobre 2 evaluado en 2, o sea, 2 al cuadrado sobre 2, menos el menos del Barrow, ¿sí? Menos 2 elevado al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y fíjense lo siguiente. Acá, menos 2 elevado a la cuarta es lo mismo que tener 2 elevado a la cuarta, ¿sí? O sea, nos va a dar lo mismo. O sea, este término de acá nos da 0. Y acá nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, este término de acá, ven todos que da 0, porque menos 2 al cuadrado también es 4, ¿sí? Entonces, finalmente nos queda 2 por 0 y 0, o sea, el resultado de esta integral definida es 0, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Ya hicimos entonces el A y el B. Vamos a hacer uno más, ¿sí? Vamos a hacer ahora juntos este de acá, el C. Bien, entonces acá en el C tenemos esta integral definida, así que me la anoté por acá abajo. Tenemos la integral de seno de x menos coseno de x entre pi y 5pi, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a aplicar, al igual que en las otras situaciones, ¿sí? Acá tenemos estas dos funciones que se están restando, entonces, por lo que vimos antes de las propiedades, esto es lo mismo que tener la integral entre pi y 5pi de seno de x diferencial x menos la integral entre pi y 5pi, ¿sí? De coseno de x diferencial x, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer nuestro cálculo auxiliar de primitivas, ¿sí? Porque las primitivas que vamos a tener que encontrar van a ser la primitiva de seno de x, ¿sí? Y la primitiva de coseno de x. Estas ya las vimos antes, ¿sí? Fíjense, o sea, sin ir a la tabla. Acuérdense que lo que tenía que poner acá era aquella cosa que derivada, aquella función de x que derivada me dé seno de x. ¿Cuál es? Bueno, es menos coseno de x, ¿no? Menos coseno de x, si yo lo derivo me da seno de x. ¿Y acá qué iría?
acá va seno de x, ¿sí? Seno de x, si yo lo derivo, me da coseno de x. Chequemos en la tabla. Fíjense acá, en la tablita que pusimos acá al principio. La primitiva de seno de x es menos coseno de x y la primitiva de coseno de x es seno de x, ¿sí? Eso viendo la tabla. Pero traten de empezar a pensarlo así ustedes, ¿sí? Así como para írselo acordando. Después ya lo van a ir haciendo muchas veces, pero más que ir a la tabla y simplemente repetir lo que dice, piensen de dónde sale esta primitiva, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Ya tenemos nuestras primitivas. Entonces, fíjense que acá, esto de acá, lo que es hacer nuestra primitiva de seno de x, o sea, es hacer menos coseno de x evaluado entre pi y 5pi, ¿sí? Menos, y acá, ojo, abramos corchete por las dudas para no confundirnos, nos queda la primitiva de coseno de x, que es seno de x, evaluada en pi y 5pi, ¿sí? Bien, entonces, bueno, perfecto. Acá lo que tenemos que hacer, aplicamos Barrow, nos queda menos coseno de 5pi, menos por el menos del Barrow, o sea, nos queda un más coseno de pi, ¿sí? Ojo ahí con los signos. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda menos, nos queda seno de 5pi menos seno de pi, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Coseno de 5pi, esto si lo metemos en la calculadora, coseno de 5pi es menos 1, o sea, con este menos nos queda un 1. Más coseno de pi es menos 1, nos queda menos 1. Menos, y seno de 5pi es 0, y seno de pi es 0, ¿sí? Esto, si no se lo acuerdan, lo ponen en la calculadora, ¿eh? O sea, esto nos da 0. Con lo cual nos queda 1 menos 1, menos 0, esto nos da 0, ¿sí? Y este es el resultado de esta integral definida, ¿sí? Bien, nos queda ahora uno más, ¿sí? Nos queda uno más que básicamente se va a resolver con lo mismo que venimos usando hasta ahora. Único detalle, esto también siguen siendo polinomios, pero recuerden que raíz de x lo van a escribir como x elevado a la 1/2, ¿sí? Y raíz cubo de x, escríbanlo como x elevado a la 1/3, ¿sí? Entonces, cuando ustedes busquen las primitivas de esto, acuérdense que simplemente, o sea, si yo hago la primitiva de x elevado a la 1/2, esto es hacer x elevado a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, ¿sí? O sea, es como venimos integrando los polinomios, ¿bien? Entonces, si les parece el D, prueben de hacerlo ustedes. Yo acá les di el tip, por si no se daban cuenta, para que les sea más fácil hacer la integral. O sea, piénsenlo como elevado a la 1/2 y elevado a la 1/3, ¿sí? Y con eso va a salir. Yo acá les dejo el resultado. Es un número no muy feliz, ¿sí? Es un número no muy lindo, pero da esto, que es 2624 sobre 3, ¿sí? Chequenlo, ¿sí? Después cuando lo hagan. Por eso les digo, el D tiene más de cuentoso de que tengan que estar con la calculadora al lado, más que de la complicación de buscar las primitivas y eso, ¿sí? Presten mucha atención a los signos cuando aplican la regla de Barrow, no escatimen en paréntesis, en corchetes, para que no se me empiecen a confundir con los signos o con las constantes multiplicando y eso, ¿sí? Cualquier duda igual pregúntenme, este es el resultado que les debería dar. Así que bueno, esto entonces fue el ejercicio 5, ¿sí? Quédense tranquilos, si todavía hay cosas que no terminaron de asentar, van a ir, o sea, a medida que vayan ganando cancha y vayan calculando cada vez más integrales, que ya les adelanto, o sea, van a calcular muchísimas integrales porque la guía recién está empezando, nos queda toda esta guía y la guía que viene. A medida que vayan ganando más cancha y vayan practicando más, van a ver que les va a salir mucho más fluido y para cuando llegue el parcial, el cálculo de integrales lo van a tener clarísimo, ¿sí? O sea, este es el primer problema. Es natural si todavía algunas cosas están costando, más que nada si nunca vieron integrales en su vida. Pero bueno, para eso justamente está la práctica, ¿sí? O sea,
esto hay que practicar y practicar y practicar, ¿bien? Si tienen dudas, las pueden consultar, la dejan en comentarios, consulten en sus clases presenciales, ¿sí? Y bueno, nada, con esto entonces terminamos el ejercicio 5. Los espero en el próximo video para seguir practicando más integrales. Nos vemos.